Muy bien, continuamos con el desarrollo de En la Mañana por Teleimpacto. El fin de semana hubo un hecho en horas de la mañana, cerca de las 10 de la mañana del domingo precisamente, donde en la circunvalación que pertenece a Baní hubo un accidente triste. 3 personas murieron, 2 vehículos chocaron de frente. Tengo 2 opiniones sobre el particular. Lamento que esa circunvalación no se haya construido con 2 carriles en cada dirección. Hace unos meses fui a conocerla un día con mi esposa. Vamos para Baní a conocer la circunvalación. Excelente, hermoso, un paisaje lindísimo, a ambos lados muchos sembradíos de mangos, plátanos, pero lamentablemente esa parte ya está cobrando víctimas. En el lugar donde se produjo el accidente el domingo, a escasos 20, 30 metros, en noviembre se produjo un accidente que dejó como resultado la pérdida de una persona también. Ese es uno de las observaciones. Debió hacerse de 2 carriles en cada dirección. Y lo otro, si ya tenemos esa vía que nos facilita agilizar el tránsito hacia el sur profundo, cada quien que va manejando debe ser prudente. Ese accidente se produjo porque la imprudencia de uno de los dos. Un rebase o de temerario. los dos. O de los dos. Un Entonces, rebase. el manejo temerario, el manejo imprudente de nosotros es que produce muchas veces esos accidentes. Ok, que esa vía tenga solamente 2 carrilitos, uno para ir y uno para venir, que se encuentren. Bueno, pero eso no quiere decir que yo maneje como Honda que lleve el diablo, ni que quiera rebasar donde me dé la gana. Entonces, cada quien que utilice esa circunvalación, que no piense que está en una vía que puede cursar, tener una velocidad alta, debe ser cuidadoso. Entonces, es un compromiso individual para que se eviten este tipo de situaciones que pueden acabar con la vida de cualquier persona. Así que Bueno, lamento mucho ese ¿Cuánto suceso del domingo. los ¿Cuánto costó la expertos, circunvalación? bueno, todos los cuartos del mundo, No tanto. según dicen, se proyectó a un precio y terminó casi al triple. Sí, pero ese triple, ¿cuánto es? No, yo no recuerdo, no tengo el monto en la cabeza, pero en relación a lo que dice Gregory, los expertos atribuyen los accidentes de tránsito a 3 factores fundamentales. Uno es la temeridad en el manejo, las condiciones del vehículo, las condiciones de la carretera. Son factores que de alguna u otra manera están presentes en todo accidente automovilístico. Llama la atención que en esa circunvalación de Baní no es el único accidente que ha ocurrido. Han ocurrido varios accidentes con saldos fatales, con saldos mortales. Entonces ahí tiene que haber algún tipo de problema. O es precisamente el exceso de velocidad, la temeridad, la irresponsabilidad en el manejo, la condición del vehículo o la condición de la carretera. Por eso te digo, hay varios accidentes pasando porque esa carretera se destruyó. Inexplicablemente hubo un gran tramo que se destruyó, se hundió y hubo que intervenirla nuevamente. Si tú haces la comparación entre el número de accidentes que ha ocurrido en esa vía con lo que han ocurrido, por ejemplo, en la circunvalación de Asua, te encuentras que en la circunvalación de Asua prácticamente no se ha anunciado accidentes de tránsito en esa vía. Entonces, algo debe estar pasando ahí que genera este tipo de accidentes frecuentes con saltos realmente mortales. Habrá que ver qué ocurre, pero eso llama mucho la atención. La pregunta del costo, yo la hago, no es una... No, yo realmente no es no inocente, retengo el no es monto. inocente. He visto el monto, pero no lo retengo, no sé. Yo no recuerdo el monto, pero yo lo que quiero significar con esta pregunta es, los países generalmente se planifican a varias décadas. Claro. Entonces, esa circunvalación estará rebasada dentro de 5 años, máximo. Sí. Habrá la necesidad de hacer una ampliación que costará el doble de si lo hubiéramos hecho ahora de 4 carriles. Incluso sobre todo en un país como este, que el parque vehicular está en constante aumento. Yo estoy hablando sin conocimiento de causa, sino como lo que tú
hace muchos años que viene acuñando el sentido común. Sí. Una vía que se hace para desahogo de un tramo, ganarle tiempo a esa distancia. Bueno, 2 carriles, uno para ir y otro para venir. 2 carriles estarán insuficientes dentro de, yo digo 5 años, pero eso es ahorita. Y tendremos que abocarnos, reitero, a una ampliación de otros 2 carriles. ¿Por qué no hacemos un sacrificio en el momento que se planificó, que no fue ahora, se planificó hace, creo que fue en el gobierno del presidente Leonel Fernández, se planificó? ¿Por qué no se hace el sacrificio y se hace la carretera de dos carriles y nos evitamos una gran parte de estos inconvenientes? No es que no van a ocurrir accidentes, porque el desplazamiento vehicular es una apuesta permanente, un desafío permanente a la suerte. Porque siempre, por muy tranquilo que usted vaya, siempre aparecerá un temerario que le rebasará de frente, y como en este caso, una colisión frontal, uno o ambos cometieron una imprudencia. Los accidentes van a ocurrir siempre, y ocurren en las grandes autopistas, pero la posibilidad de una colisión frontal en una vía de 2 carriles aumenta de manera significativa. Y a eso que tú estás diciendo, añádele lo siguiente: siempre esa carretera del sur ha sido una carretera que genera tensión en el conductor, sobre todo los fines de semana o ya al regreso de la gente que viaja a las poblaciones del sur. Se produce un gran tráfico en esa autopista. Uno ha sido testigo, por ejemplo, de que en Semana Santa han ocurrido tapones históricos ahí. De horas, de tránsito, sí, terrible. Bueno, lo que se dice, bueno, ahora con la circunvalación eso no se va a producir. Pero el hecho es de que tú estás haciendo que el sur, de alguna manera, tenga ya una consideración como destino turístico interno para gran parte de los dominicanos. Sí. Se está hablando del desarrollo de Pedernales, se está hablando del desarrollo de Baní incluso como punto de destino turístico, y se está hablando también de Barahona. Entonces eso te genera mayor tráfico hacia el sur. Entonces eso que tú dices en materia de planificación es importante, porque tú tienes que planificar es que cada vez tú vas a tener un tráfico mayor en esa autopista, que vuelvo y te reitero, es genera mucha tensión en el conductor, sobre todo en horas de la noche. Tú vas de Santo Domingo a Baní, por ejemplo, a 6 de noviembre, y te encuentras que tiene 2 vías, son de 4 vías, 2 y 2. Pero cuando tú llegas a Baní, a partir de Baní, para cubrir ya la ruta Azua, Barahona, Pedernales, es de 2 carriles, de 2 carriles de ida y vuelta. Y a eso que me refiero cuando te genera mucha tensión, porque es un tráfico intenso de muchos vehículos, y normalmente uno se sorprende cuando ocurre un accidente de tránsito, incluso en la 6 de noviembre, que es de 4 vías, de 2 y 2 carriles. Ahí ocurren accidentes mortales de autobuses. Por los cruces. Por los cruces que hay. Entonces, si tú encuentras, por ejemplo, que llegando a San Cristóbal, tú te encuentras que ahí hay un paso de una carretera a otra, inexplicable, señor. Tú tienes, de alguna manera hay que organizar eso, pero eso nunca se ha organizado. Es que es imposible organizarlo. Miren, señores, nosotros nos dedicamos a la comunicación, y ayer se conoce una información en Washington, que es que el periódico The Washington Post, uno de los medios más emblemáticos e importantes de los Estados Unidos, comenzó a despedir su personal. 30% del personal de ese medio importante norteamericano hoy está en la calle. Hubo que retirarlo, el periódico está pasando una situación difícil. Hay algunos expertos que dicen que cuando el periódico pasó a mano de Jeff Bezos, el periódico cambió completamente su línea. En las elecciones en los Estados Unidos, normalmente grandes medios tomaban partido
en favor y en contra de uno de los dos candidatos, o demócrata o republicano. En el caso del Washington Post, siempre se alineaba con un candidato demócrata, al igual que The New York Times. ¿Qué sucedió ahora en esta campaña editorial? Sí. Editorialmente, la línea No, informativa era... por eso te digo, porque los diarios fijan su posición a través de sus editoriales. Entonces, ¿qué pasó ahora? Que el Washington Post anunció que no iba a apoyar a nadie, a ninguno de los candidatos, ni a Kamala Harris, ni a Donald Trump. Lo que pasó es lo que se dicen, que miles y miles de suscriptores del Washington Post, que son de tendencia demócrata, sencillamente cancelaron sus suscripciones con ese diario. Eso le fue generando una situación bastante difícil, a menos de que ya los medios de comunicación, sobre todo los periódicos escritos, atraviesan momentos difíciles por el desarrollo de la tecnología, es decir, más la gente se nutre a través de la información digital, que le llega digital, que a través del periódico físico. Pero digo que quería hacer este comentario porque la verdad es que a nosotros como periodistas nos causa preocupación de estos diarios que incluso tienen una vinculación directa con lo que es la democracia en los Estados Unidos. Hay que recordar que fue el Washington Post quien divulgó el escándalo de Watergate, que terminó con la renuncia del presidente de los Estados Unidos en ese entonces, Richard Nixon. Tumbó a Nixon. Decir que, sí. Entonces, este cierre implica incluso que la sección deportiva del diario se cierra totalmente. Ya el Washington Post no tendrá sección deportiva y reduce mucho la plantilla de sus periodistas en el exterior. Es decir, lamentable la situación que pasa este diario. Y uno no debe sorprenderse que situaciones similares a la del Washington Post puedan estarla atravesando otros medios importantes de los Estados Unidos. En República Dominicana, y es básicamente una pregunta, Manuel, por la relación que tú has tenido durante tu vida profesional con los medios de comunicación escritos, la migración y la ampliación y la extensión de los diarios, por ejemplo, aquí tengo Diario Libre, que surgió físico, surgió papel. Sin embargo, en la parte digital, Diario Libre es uno de los que tiene, de los portales que tiene más seguidores. ¿Habrá subsanado, habrá compensado la empresa editorial dominicana de diarios físicos la preponderancia económica que tenían con la parte digital? ¿Se habrá compensado? Sí, es una información que no necesariamente tienes la información. ¿Qué piensa Nelson, que normalmente es un hombre muy enterado en torno a ese manejo de los diarios? Pero la prensa dominicana en sentido general ha tenido que reformularse y adaptarse realmente a las exigencias de los tiempos. El periódico físico que uno conocía, ese periódico, por ejemplo, en el formato estándar que tenía Listín Diario, El Caribe, y ese formato también que tuvo en sus inicios el periódico Hoy, ese formato ya sencillamente el formato pasó de moda. Tabloide, es que... Sí, ahora todos los periódicos asumen un formato tipo tabloide. Que era propio de los vespertinos, sí. Entonces, eso necesariamente lo que lo ha llevado es por una política de reducción de gastos. La plantilla de periodistas, por ejemplo, que tiene en redacción un diario dominicano, ya no es ni por asomo la plantilla que tenía, por ejemplo, en los años 70, en los años 80. Todo eso se ha reducido igualmente, se ha reducido el número de periodistas y de personal que trabajan en esos diarios. Pero la prensa dominicana ha sobrevivido. La prensa dominicana sigue teniendo una presencia importante, sobre todo porque se toma muy en cuenta lo que se informa y lo que se analiza a través de la prensa. Y sobre todo porque no son periódicos netamente hablando. O sea, no. Sí. El Washington Post, por ejemplo, New York Times, son periódicos dedicados al periodismo, a la elaboración de periódicos. Si bien Jeff Bezos es el dueño de Amazon, que Amazon suficientemente puede subsidiar al Washington Post, en el caso de la República Dominicana, los periódicos están vinculados a otros intereses económicos que subsidian
a esos diarios y por eso sobreviven. No, Pero, y tienen una presencia también en la red. Es decir, todos los periódicos dominicanos Sí. tienen ya han ido migrando. Bueno, esa es la un pregunta, diseño digital. esa es la pregunta que te hice, que si el diseño digital, si la parte digital ha logrado compensar económicamente, porque hay ingresos en la Sí, parte No, digital. sí. tampoco. Sí, bueno, Son hay deficitarios una todos. diferenciación Son de deficitarios diarios. todos. Hay diarios que generan, sí, recursos, lo de la parte digital. Generan una cantidad de recursos importantes en la parte digital. Pero los diarios, Pero son lo deficitarios. que refiere a los diarios físicos, todavía siguen vendiendo publicidad en sus páginas. Sí. Es decir, aquí tú abres los periódicos y tú encuentras, por ejemplo, una página central que la tiene fija un supermercado, una cadena de supermercados que te la tiene ahí. Todavía, por ejemplo, un diario físico, la página 3 de ese periódico tiene un costo importante. Tú contratar un anuncio, un comunicado que se publique en esa sección. Es decir, yo creo que de alguna manera esa reingeniería que ha tenido la prensa dominicana le ha garantizado esa supervivencia. Nelson habla de algo realmente importante y es que a medios que están, no quisiera utilizar como que están condicionados o dependen directamente, están sino vinculados. que están vinculados a grupos económicos Sí. y esos grupos económicos entienden que mantener ese diario es importante por una cuestión de intereses. Sí. Y aquí no podemos hablar, pero cada medio de lo que conocemos, aquí uno más que otro, pero todos están atados, vinculados, los propietarios A otros intereses. son personas, son empresarios que al mismo tiempo son cabezas de importantes grupos económicos del Cibao, de la capital, del este, es decir, que todos están de una manera u otra con esa presencia de esos empresarios que, como tú dices, lo financian. Eso les ha permitido a los Cualquier periódicos. déficit, Está cualquier subsidiado por déficit ahí. lo cubre. Eso les ha permitido a los diarios dominicanos sobrevivir en un momento en que los diarios a nivel mundial están en una crisis permanente, una crisis que se profundiza cada día, por una sencilla razón, y es que, como decía Francisco Domínguez Brito, hay un poco la lectura, la lectoría de los diarios ha disminuido significativamente, los diarios físicos me refiero. Los diarios, las ediciones digitales o la versión digital de los periódicos sigue teniendo un importante tráfico de lectores, pero todavía no hay, como que no hay la conciencia empresarial de los anunciantes para confiar en las ediciones digitales de los periódicos, y por eso siguen saliendo los diarios, pero casi, podríamos decir, con mucha tristeza, que ya no se ve ese afán de las esquinas por alguien a comprar un diario, Sí. y eso te va marcando. Puede incluso, Nelson, tres de los 5 o 6 diarios que tiene el país que son físicos se distribuyen gratis. ¿No? Y que la facilidad de informarse a través, por ejemplo, del teléfono celular, tú lo puedes hacer en la espera. Tú tienes aquí los periódicos tradicionales, puedes estar en el médico esperando que te atiendan, en la fila de un supermercado, Y la información te llega ahí. en un tapón, Porque el mundo aunque aquí cambió. casi no hay tapones, pero ahí puedes aprovechar ocasionalmente. No, casi en el tapón, el único que hay, permanente. Entonces hay ¿Qué beneficia eso, esa situación del tránsito? Beneficia a la radio. la radio, A la radio la que beneficia. ha tomado un auge ¿Verdad? importante. La radio se ha tomado Sí. un auge muy importante. Se ha pero- reposicionado la radio, la verdad, Sí. que ha recuperado su sitial, a pesar de las predicciones ominosas que se cernían sobre la radio de que iba a desaparecer, que se iba a ser absorbida por el internet y primero por la televisión y luego por el internet. Se ha evidenciado lo contrario, un reposicionamiento de la radio. Lo que no implica que esa profusión de medios ha sido garantía para informaciones veraces y objetivas. No, a Es veces ha decir, sido lo contrario. ha sido todo Pero lo ahí contrario. está el fenómeno de todas maneras.
sea que hay una... Y ya para finalizar, lamentablemente, hay la posibilidad de que desaparezca un diario físico y se quede con una versión digital. Sí, eso está corriendo Oh. mucho. Bueno, es algo que está corriendo desde hace mucho tiempo. Habrá que ver qué decisión toma el dueño. Sí. El dueño. Pero es algo que ha estado corriendo ya desde hace un buen tiempo. Pero ya Porque ha estado acumulando realmente es casi un pérdida, hecho. pérdida. Es casi un hecho. Sí. Bueno, el presidente de la República continúa en Dubái. Son promisorias Llega las mañana. opiniones sí que él ha emitido desde allá. Yo espero que haya acuerdos que favorezcan a la República Dominicana con inversión, porque nosotros tenemos, sobre todo en el área turística y el área energética, posibilidades de ser centros de innovación, de inversión. Ojalá venga con buenas noticias de allá, porque la necesitamos. Buenas noticias. Él ha estado dando buenas noticias, por lo menos sembrando las expectativas. Él ayer participó en un coloquio, en un encuentro donde estuvo Santiago Peña, que es el presidente de Paraguay. Sí. Estuvo también el presidente de Ecuador, Noboa, y ahí él habló realmente de lo que aspira República Dominicana para el 2036. No una información netamente nueva, porque eso se ha discutido aquí en el país, el plan que tiene el gobierno de duplicar el Producto Interno Bruto para el 2036, y dijo realmente cuáles son la hoja de ruta que tiene el país para lograrlo. Y eso pasa realmente por desarrollar inversiones en el área tecnológica, mayor presencia en el comercio global, y sobre todo no habló mucho de organizar aquí la casa interna, porque aquí realmente de lo que se está hablando es que el gobierno capta pocos recursos, tenemos una presión tributaria muy baja, el gobierno piensa cambiar esa presión tributaria, pero realmente eso genera mucha tensión con el ciudadano, con la opinión pública. Si se sigue haciendo lo mismo, va a ser difícil, Manuel, va a ser difícil. Debemos innovar, debemos... Bueno, eso que adelantó Domingo Brito ahí sobre de lo que se está discutiendo para una reforma, a mí me asustó eso. Y eso que yo lo que tengo microempresa para sobrevivir. Sí. Señores, mañana nos vemos, Dios mediante. Menos Manuel, que le corresponde no estar acá presente, pero estaremos Gracias don por Nelson y recordármelo. yo. Él tenía pendiente la Se lo estoy recordando, qué bueno. Siento esa ausencia, que no lo veré temprano en la mañana, pero al fin y al cabo Pero ni modo. Puedo dormir un par de horas. No, pero... No Si lo sientes mucho, ven. si lo sientes mucho, No, arranca para no acá. hay problema. Hasta mañana.